Qué ganas tengo de ir a ver festivales en Japón, Luis. Ya, claro, seguro que para ver el festival, ¿no? Hombre, pues claro, ¿qué estás pensando? Pues en que a veces nos gustan más los puestos de comida y juegos de los festivales casi que los festivales. Bueno, eso también es verdad. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Bueno, seguimos diciendo que no sabemos si es Lite, Light o como sea, pero bueno, que pequeñito. Pequeñito, es pequeñito, pero venga, hoy hablamos, ya habéis visto, de festivales. Es verdad que ya hablamos de Matsuri, pero lo hicimos en el Japonesamente 3, Luis, en la el primerísima Japonesamente temporada. 3, esto parece otra vida ya. Uf, ya, imagínate. Pues ya casi. no hay Japonesamente. Ya no hay Japonesamente, tenemos Japón a fondo Lite o Light o como sea, pequeñito, que me ha gustado esto de pequeñito y creo que deberíamos cambiarle el nombre y hacer Japón a fondo pequeñito. Creo que queda... Como el pequeñito Tsu. Exacto, el pequeñito Tsu. Bueno, hablemos hoy de festivales porque sí que es verdad que, como os decía, hablamos ya de Matsuri en ese Japonesamente, pero hoy queremos enfocarnos un poquito a esos puestos de, como decíamos en el teatrillo, de comida y de juegos, ¿no? Los yatai, ¿no? Exacto, bueno, es que ningún festival está completo sin su yatai, ¿no? Pues yatai. Yatai. Esos puestos pues que son un poco el alma del Matsuri, ¿no? Al final el Matsuri, hay muchos tipos de Matsuri, ya hablamos de ello. Hay algunos más animados, algunos un poco más sobrios, ¿no? En general son celebraciones bastante animadas, pero bueno, hay alguna procesión un poquito más así. Pero luego tenemos esos puestos de comida que son energía pura. Totalmente, sí, porque además es que es el momento perfecto para que los japoneses se arremolinen alrededor de estos puestos, jueguen, compren comida, hablen, griten, rían. No sé, o sea, es una manera de vivir en comunidad que muestra además claramente, ¿no? Cuando a veces se dice todavía, yo creo que todavía sigue siendo un cliché lo de, es que los japoneses son muy serios, muy estirados, sí, ¿no? o muy rectos, ¿no? Muy sí. tal. Y tú los ves en días de festival y a lo mejor hay festivales que pueden ser más serios que otros, ¿no? Y a lo mejor mientras están viendo el desfile del festival, si es un festival de estos que tiene desfile, pues dices, bueno, pues están más o menos tranquilitos. Pero cuando están alrededor de estos puestos, ya sean de comida, de juegos o de demás, es que es, pues eso, es divertido, es ruidoso, es pues lo que tiene que ser y lo que consideramos pues que normal en todo el mundo. Humano. Básicamente, al final, sí. a mí me recuerda mucho, especialmente cuando hay un festival con una buena selección de puestos de comida y de juegos, me recuerda mucho a las ferias en España, ¿no? Las típicas ferias de pueblo. Que en España además siempre hay como los autos de choque, ¿no? Sí. O ciertas atracciones de estas de feria, pero si no igualmente tienes pues eso, nuestros puestos de comida, ¿no? Sí, aunque desgraciadamente en España se ha puesto un poco de moda que a veces los puestos de comida en ferias de esto son todo ferias de estilo medieval y todos te hacen cosas medievales que son un asco. No me refiero a las ferias medievales, yo me refiero en Cataluña, por ejemplo, la Festa Major, ¿no? La fiesta mayor. Luego las ferias de pueblo, como la feria anual, ¿no? Cualquier pueblo tiene como un día que es, o una semana, que son las fiestas del pueblo, ¿no? Pero ¿sabes también por qué me recuerda un poco y que quizás Japón y España son más parecidos en esto y quizás no tanto con otros países? Habría que ver si en otros países de donde nos escuchan los japonistas ocurre igual. Pero también yo creo que tiene que ver con la legislación de temas sanitarios para los puestos. No sé si me explico. Porque, por ejemplo. Vale, te refieres a todo el tema de lo difícil que es, por ejemplo, en España poner, bueno, street food, ¿no? Un puestecito de comida callejera. Entonces yo creo que en Japón y en España no existe tanta cultura de puesto callejero porque los yatai al final, ¿no? Pues quitando, ahora hablaremos un poco de cómo surgen y demás, pero quitando ahora mismo Fukuoka y por la noche y en una zona muy concreta, no es algo que se vea más allá de los festivales, ¿no? Igual que pasa
en España, que De en estas hecho, ferias existen estos puestos, pero fuera de ellas no. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir unas normas muy concretas de seguridad alimentaria, de demás, y entonces yo creo que por eso cuando existen este tipo de ferias y por lo que sea se permiten estos puestos, pues claro, a la gente les gusta mucho porque no estamos acostumbrados a tener estos puestecillos de comida constantemente. Tú imagínate si estuviéramos... pues no sé, pues como en Estados Unidos, ¿no? Que tienes un food truck en casi cualquier esquina, como te ocurre cuando paseas por Nueva York, ¿no? Pues el de los perritos calientes, el de no sé qué, el tal. Los pretzels. Pues a lo mejor, pues cuando llega una feria, pues no hay tanta necesidad de tenerlo todo lleno de puestecillos de comida. Dices, pues sí, es que esto es lo normal en mi día a día. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Además, creo que en el caso de, o sea, lo que has dicho, Japón-España en ese sentido es muy parecido. Es verdad, porque estaba pensando, por ejemplo, food trucks en Japón. Ya sé que nos estamos desviando un poco del tema, pero no, porque ahora hablaremos de los yatai, ¿no? Pero los food trucks se han puesto entre comillas de moda en la actualidad en Japón, pero siempre como en plazas, ¿no? En lugares muy concretos que dicen, vamos a hacer como un pequeño festival Eso. de comida X, ¿no? Claro, O- pero es como pasó también, por ejemplo, en Madrid, que hubo un Exactamente. festival de food trucks, pero entonces, claro, hay una asociación o una gestión que crea Que la ese organiza, evento, lo eso. organiza y Hay un consigue lugar los específico, permisos del eso es. ayuntamiento, sanitarios Sí, y demás, sí. y tiene una duración determinada y durante esa duración se pueden poner esos puestos, pero solo durante ese tiempo, ¿no? Sí. Los puestos no pueden tener, pues porque supongo que no tienen las condiciones higiénicas. Bueno, Y- en el caso de Japón no tengo ni idea, sinceramente. Eso es algo que habría que investigar, cuál es al final la normativa. En el caso de España sí que sabemos que es porque es muy complicado, ¿no? Hay una serie de normas que deberías cumplir y el hecho de estar, no tener un puesto fijo, sino ir moviéndote por la ciudad hace que Claro. no puedas cumplir con esa normativa, ¿no? Con lo cual, pues no puedes, ¿no? Exacto. Bueno, estábamos hablando aquí de food trucks. Al final, food truck es la palabra inglesa, pero es que en japonés tenemos, la hemos mencionado ya, la palabra yatai. Claro, y aunque esto es un japonismo a fondo, madre mía, cómo estamos, un Japón a fondo pequeñito, Pequeñito, me ha gustado. vamos a hacer parecido a como hacemos en los Japón a fondo normales, ¿no? Lo de la etimología de las palabras y demás. ¿Qué significa exactamente yatai? Pues yatai significa como puesto, puestecito, con techo o de techo, ¿no? Puesto con soporte, techado, tapado, digamos, ¿vale? Esa es la idea. Y al final, eso es lo que es un yatai. Quizá la diferencia de que el food truck que tenemos, ¿no?, en mente de Estados Unidos, por ejemplo, normalmente es como una camioneta, ¿no? Como Sí. una furgoneta, levantas ahí la parte lateral y ahí tienes tu cocina dentro y demás. Los yatai japoneses son un poquito diferentes porque realmente son como carretillas, ¿no? La versión más pura y original del yatai es una carretilla que va a 2 ruedas normalmente, que tú la tiras de ella y también vas a abrir todos los laterales y tienes Exacto. como la cocina en el centro. De todas maneras, yo creo que los food truck originales, incluso en sitios como en Estados Unidos, porque es verdad que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Que ya te venden hasta furgonetas o camiones Sí. grandes donde, pues eso, tú Ya para conduces food y lo truck, llevas ¿eh? y lo llevas a cualquier sitio, ¿no? Pero originalmente, ¿no? Esos puestecillos que a veces se ven en las películas también, en las calles de Nueva York, de los perritos calientes, básicamente eran también carritos que se ponían, que el dueño del carrito lo llevaba porque tenía ruedas hasta esa esquina, pero no tenía propulsión Claro. propia. Claro, ahí han evolucionado. Han evolucionado. En el Es verdad caso que japonés no sigue han siendo. evolucionado tanto, ¿eh? No han evolucionado tanto, no. Bueno, ¿tú te lo creerías si te dijera que los yatai se originaron en el periodo Heian? Pues no. No, yo tampoco me lo creería, aunque los japoneses dicen, que yo tampoco lo termino de tener muy claro, pero bueno, sí, que se originaron en el periodo Edo, ¿vale? Bueno, ya es un poquito más tarde. Ya es un poquito más tarde, le ponen un poquito, ya sabéis que les gusta mucho siempre poner un poquito de como literatura, ¿no? Un poquito de drama, un poquito así de historia siempre. Y decían, claro, estamos en el periodo Edo, ya sabéis que es un periodo en el que los daimyo, ¿no?, los señores feudales, tenían que, ¿no?, viajar siempre a Edo, ¿no?, hacer como la procesión, justamente la visita a Edo. Y se dice que, claro, que eso generaba al El final... Sankin Kotai, ¿no? Se llamaba Sí, eso. creo que sí, el sistema ¿no?, que les forzaba a visitar. Bueno, porque tenía la familia allí en Claro, la bueno. residencia en Edo para tenerla de
De rehenes, huéspedes casi. que realmente eran rehenes. Sí, claro. para forzar a los daimyo A que se comportasen. Ahí está, ¿no? Bueno, total. Entonces se dice que, claro, que que había un movimiento de personas, ya no solo de gente que viajaba o, ¿no?, mercaderes y demás, sino todo este séquito de los daimyo, pues claro, eran personas que tenían ciertas necesidades de picar cosas durante el camino, ¿no? De comer comida más o menos rápida, más o menos baratas. Y de ahí aparecieron los primeros yatai, que básicamente es muy parecido a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Lo que decíamos, unas estructuras así de madera muy ligeras que en el periodo Edo el vendedor cargaba básicamente sobre sus hombros con como un poste, ¿vale? Para es decir, que no entendernos. tiene nada que ver con el yatai, pero dicen, vamos a hacer que el yatai tenga historia del periodo Edo. Bueno, era el vendedor ambulante de comida del periodo Edo, Claro, digamos pero que es es el como- origen del yatai. Claro, pero es como si decimos que entonces los puestos de las ferias en España pues tienen que ver con los vendedores ambulantes de la Edad Bueno, Media. pues Y a lo dices, mejor puede ser, no lo sé. Hombre, Habría no yo, tiene nada que ver, Yo ¿no? investigo el caso de Japón. Que sí, que sí. Esto es Japón a fondo, no España a fondo, así Ya, que yo ya, eso no, ya sí, no ya. lo sé, ¿no? Pero bueno, supongo que al final esos yatai, claro, van evolucionando, ¿no? Al principio eran estos carritos muy, ¿no?, simples, y bueno, pues empezaron a vender pues algunas comidas fáciles, ligeras, ¿no?, y demás. De hecho, el primer sushi surgió en un yatai en la zona de Ryogoku, en la que actualmente solo hay una placa y un Está edificio de claro. apartamentos. Claro, no hay pero en nada. ese caso, por ejemplo, no era una comida para los daimios, sino que ya es bastante más moderno y era Sí. para los trabajadores, ¿no? Para que tuvieran algo que comer en el parón para la comida, en su jornada por eso laboral. te digo que hay ahí un poquito de, dices, bueno, a ver, que personas que han vendido comida en la calle, ¿no? La hay desde el periodo Edo, que se han ido moviendo, que con el carrito creaban de alguna manera como su pequeño restaurante, porque al final el yatai es eso, un poco la gran diferencia con el food truck también actual. Muchos food trucks lo que hacen es poner mesas y sillas, ¿no?, alrededor. Si están abiertos, otros directamente es el food truck y tú te buscas la vida, ¿no? Claro. En Japón el yatai, lo que es la cocina, está en el centro y alrededor, ¿no?, formando una U, es donde están la barra y las sillas, donde en el yatai de comer, donde te sientas y degustas la comida, ¿vale? Luego los yatai de los festivales son básicamente como los puestos de comida de cualquier feria, cualquier fiesta, cualquier festival en muchas partes del mundo, ¿no? Pues eso. Ya es simplemente tienen la cocina y la parte frontal, que es donde como venden la comida. Claro, es donde tienes expuesta la comida que vendes y donde haces la interacción con la persona que se acerca a comprar. Pero claro, de esos carritos, ¿no?, más básicos del periodo Edo, pues fueron claro, al final fueron creciendo de alguna manera, dentro de que son muy chiquititos, pues eso, poniendo esas barras, ¿no?, poniendo los taburetillos, poniéndole cortinas Noren, muchos tienen, ¿no?, Claro. esas cortinas Noren, ya lo techaron, le pusieron farolillos, ¿no?, de así color vermellón vistoso para llamar la atención. Entonces fueron creciendo y de ahí ya es cuando se empezaron a llamar yatai, ¿no?, al final, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, los yatai se popularizaron mucho porque, lógicamente, había problemas, ¿no?, al final de distribución de comida. Bueno, y mercado negro al final, ¿no? Un Exactamente. puesto que es itinerante, pues Exactamente. puede un poco salirse de ciertas normas así estrictas, ¿no? Y decir, mira lo que tengo aquí, ¿no? Y Eso en es. cuanto me lo acabo o en cuanto viene la policía, pues me Cierro y voy me llevo el carrito claro. y se acabó, ¿no? Pero bueno, pues eso, han ido desapareciendo. Probablemente lo que mencionábamos al inicio, todas las regulaciones, la normativa, probablemente normativa de temas higiénicos especialmente, pues han desaparecido. Yo recuerdo en el año 2000, cuando fui a Tokio por primera vez, recuerdo que vi un yatai en pleno centro de Shinjuku, era Shinjuku, que era un puestecito de ramen, ¿vale? Y luego en otro viaje que hicimos ya tú y yo en 2007, fuimos a ver ese puestecito porque yo me acordaba. Anda. Y todavía estaba. Pero luego ya le he perdido la pista y yo creo que ya ha desaparecido. Sí. De hecho, tengo una foto súper antigua
que la tendría que buscar, no sé dónde está, de ese yatai. Era un puestecito fantástico en pleno Shinjuku. Es que hoy en día, de manera permanente, los únicos yatai que quedan, los únicos herederos, ¿no?, de estos puestos son los de Fukuoka. A ver, que al final también son poquitos. Sí, en algunas ciudades a lo mejor hay, especialmente en invierno, puede haber algún puestecito de oden, por ejemplo, y algún pero yatai estos de oden. puestecitos de oden suelen estar, al menos que yo he visto, porque cuando los hemos visto en invierno suelen ser lo que pasa a veces en las Shotengai, que son tiendas que ya hacen ese producto, sí, y que lo que hacen es que ponen como pues sí, eso, una barrita, unos taburetes, sí, y que lo sacan hacia afuera para que no tengas necesariamente, si no quieres, que entrar al local. Lo hemos visto en algún sitio y estoy intentando ahora recordar dónde era justamente que era un puestecito. Y puede ser que lo hayáis visto en alguna serie, en alguna película japonesa, a veces también pasa, ¿no? Es un poco el yatai al final, sí que probablemente estarás de acuerdo conmigo, Luis, que tiene cierta nostalgia, ¿no? De la era Showa, justamente, de ese Japón que acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco el Japón del pasado. Y parece que en algunas películas, en algunas series, siempre tenemos a los personajes principales como interactuando, ¿no? Suele ser el personaje solitario y acaba en un yatai y acaba hablando con la persona de al lado, ¿no? Y teniendo una conversación así como muy bonita. Es como una historia que se repite mucho normalmente en literatura y en las artes al final japonesas. Claro, ¿no? lo que pasa es que los puestos de festivales, que es de lo que hemos venido a hablar en este episodio del podcast, tienen un sentido para mí ligeramente diferente, ¿no? Porque precisamente la evolución que ha tenido el yatai y todas estas regulaciones de higiene y de seguridad alimentaria y demás hacen que esos yatai donde la gente está sentada alrededor del espacio y donde lo que tú dices, pues el gourmet solitario, como el manga, ¿no? Y luego la serie de Netflix y demás, se pone a hablar con el resto de comensales, que suele pasar, porque a nosotros nos ha pasado en Fukuoka, en los yatai de ahí, sea totalmente diferente, porque los puestos de los festivales, pues al final no dejan de ser puestos, por lo que decíamos, ¿no? Todos puestos en fila, en hilera, y tú vas paseando y dices, pues mira, este me llama la atención o el precio es razonable, pues pido aquí algo, me lo dan, me lo como y sigo. Sí, no tiene nada que ver, pero bueno, nos hemos puesto un poco intensitos al hablar de los yatai. Hablemos justo de lo que tú dices, ¿no? Vamos a ver, de los festivales. Yo creo que una de las cosas que más me sorprende siempre de los puestos de festivales, especialmente de los puestos de comida, ahora hablaremos de lo de los juegos, porque sí que hay, ¿no?, un poco estas dos diferencias de dos juegos y de comida. Los de los comida a mí me encanta que todos ellos tienen como, no sé si no voy a decir una noren, pero sí un frontal en el que hay unas letras en japonés muy gruesas, ¿no? Muy chulas. A mí me recuerdan a las letras que yo hacía cuando era adolescente o, no sé, tenía a lo mejor 13, 14 años, que me encantaba hacer todo con letras así muy gruesas, muy redonditas, ¿no? Bueno, esto en japonés se llama edogoji. Son estas letras así, como eso, muy redonditas, muy gorditas, ¿no?, en las que siempre aparece el nombre, normalmente el nombre del plato, ¿no? Lo que hay en ese puesto. Bueno, tiene sentido porque además, entre que los kanji son una manera de escribir muy visual, ¿no? Me refiero que con un par de kanji ya estás hablando de todo un plato, por ejemplo, ¿no? Que no necesitas mucha letra. Y claro, bocadillo de a eso pata me refiero. De jamón. Entonces puedes poner un par de kanjis bien grandes, se ven desde muy lejos y la gente, pues mientras está paseando, aunque ya esté a lo lejos, dice, oh, mira, ahí adelante me están vendiendo okonomiyaki, por ejemplo. Sí, me gusta que tienen colores muy llamativos, ¿no? Todos, cada uno tiene un color, se van alternando, entonces tú tienes, pues a lo mejor uno que es con naranjas, otro que es con azules así fuertes, otro con verdes, otro con amarillos, ¿no? Entonces, un poco el paisaje visual de todos estos puestecillos, como tú decías, uno al lado del otro, y cada uno con esos grandes carteles como de tela, ¿no? Y con esas fuentes
así tan gordota, así tan... no sé, me parece súper bonito, ¿no? Y a queda muy veces chulo. también tienen chochines. A veces también tienen chochines, especialmente... Es decir, los farolillos estos de papel washi, ya sabéis, ¿no? Los chochin. Exacto. Que lo llamamos chochines aquí pues por hacer el plural. Bueno, como por ya nada. sabéis que en Japón es muy típico en las izakaya o en las tabernas, ¿no? Colgar estos farolillos de papel, y en muchos casos también se escribe en caligrafía el plato, un poco la especialidad de la casa, pues en estos casos también puede pasar, ¿no? Que tienes ahí el farolillo y te pone yakitori. Pues es un puesto de brochetas y probablemente en el farolillo, en el chochin, va a poner yakitori. ¿Vale? Sí. Luego, el ambiente. Yo creo que el ambiente también es una de las cosas más chulas de acercarte a los puestos de comida de los festivales, porque a lo mejor a veces nos puede dar cosilla, ¿no? Dices, yo es que no voy a comprar nada, a lo mejor no tengo hambre, ¿no? Y no voy a comprar nada. No pasa nada. Hay que pasear, os van a gritar el irashaimase, ya sabéis, irashaimase, irashaimase. Bienvenidos, ya sabéis qué significa. Pues en este caso, claro, es la manera de que gires la cabeza y mires lo que están ofreciendo en ese puesto, ¿no? Entonces lo van a decir constantemente. Luego van a gritar un poco, ¿no? A veces, pues si está caliente lo que están haciendo unos fideos a la plancha, por ejemplo, ¿no? Pues están ahí con las espátulas haciendo un poco los golpecitos en la plancha y te van a decir, venga, venga, que está caliente, ¿eh? Que ya, venga, este es el momento perfecto para comprarlo. Hay este ambiente de mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De feria, de eso, de ruido, de buen rollo, de felicidad, ¿no? Todo esto, ¿no? Y luego, lógicamente, claro, tú vas paseando y ahí, Luis, es que aunque no tengas hambre, al final es que acabas huele comprando algo. Y es curioso porque no es que sea comida de gran calidad, ¿no? No. Lo que pasa que, claro, como mucha de esta comida, la que se ofrece en estos yatais, tiene que ser cosas que se cocinen en poco tiempo, que sean fáciles y que también que se coman con cierta rapidez. Hay muchas que, pues eso, se hacen a la plancha, se hacen con salsas de soja, con las salsas dulzonas estas que a ti tanto te gustan. Y esa mezcla de esas salsas caramelizadas sobre las parrillas y demás, que es muy típico en estos puestos de festivales, pues hace que surjan estos olores que son, bueno, que se te meten por la nariz y que realmente recuerdan, o sea, no es que recuerden, porque cuando lo estás viendo estás en Japón. Iba a decir, recuerdan a Japón, ¿no? Es que claro, estás en Japón, Estás en Japón. pero que son 100% japoneses. Absolutamente de acuerdo, ¿eh? Y luego también hay ese punto del comer de pie. Las cosas que tú vas a comer se te van a presentar siempre pues por ejemplo, como unos tuppers, ¿no? de plástico o platillos un poco de papel, ¿no? Ese tipo de cosas, todo desechable. Hay ese puntito de libertad. De libertad, madre Sí, mía, de me pones intensa, No, Laura. pero me refiero, muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? Normas de etiqueta, no está bien visto caminar mientras estás comiendo o comer mientras caminas. De hecho, en el mercado Nishiki, ¿no? Lo hemos mencionado muchas veces, hay carteles por todas partes que te dicen, por favor, no andes comiendo porque puedes manchar el suelo, puedes manchar a otras personas, creas un poquito ahí de rollo. En el festival vamos a ver a más gente. Mucha gente, lógicamente, si son, por ejemplo, los fideos fritos que hablaba antes, claro, pues lo normal va a ser, te paras en un sitio, pero estás de pie, te comes los fideos y sigues, ¿no? Pero hay otras cosas que hay como más relajación. Tú te estás comiendo un taiyaki, por decirte algo, y muchas veces la gente va andando por la calle mientras se lo come. Hay gente que lo tiene como muy metido en la cabeza de, no, me paro, me quedo en un rinconcito, me como esto y luego sigo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí también depende de qué festival y de cómo esté montado y tal. Porque, por ejemplo, ¿no? Recuerdo festivales como los cerezos nocturnos en el parque de Nagoya, en el que estuvimos, ¿no? Pues era pues una hilera de puestecillos. O como
en el Mitama Matsuri, en el santuario Yasukuni en Tokio, ¿no? Pues Sí. también la hilera de los puestecillos muy de este estilo que decimos, Sí. con los farolillos Sí. y demás. O yo qué sé, o llegando al Sorinsan Darumaji, ¿no? En Takasaki, también de lo mismo. Pero sin embargo hay otros sitios, como por ejemplo en Kawasu, que estuvimos recientemente, que está hipermontado ya para que haya 3 millones de puestecillos. Y es que hay muchos de ellos que casi me recuerdan más a fiestas A la populares españolas, como Sí. por ejemplo cuando es San Isidro, que es el patrón de Madrid, que es mi ciudad, ¿no? En la pradera de San Isidro, pues tienes un montón de puestos, pero que claro, no son estos puestecillos de estilo japonés con los farolillos y tal, sino que ya tienen hasta que son como que tienen hasta espacio para sentarse y demás, porque muchos de estos puestos que vimos en Kawasu, algunos eran totalmente lisos, el frontal, ¿no? Y había varios unos al lado de los otros, es decir, no eran puestos individuales. Era, no sé, la manera en la que se promocionaba, en lo que se vendía, también esos carteles eran un poco diferente, y en algunos casos había o bien espacios comunes con mesas y sillas o bancos corridos para sentarse, o como por detrás, o bien en algunos casos había hasta algunas mesas justo delante de esos puestos, también con taburetitos, ¿no? Entonces, como que en algunos casos ya está tan organizado y está tan claro, ¿no? Que ese festival va de la mano con esos puestos de comida, que hay una infraestructura que ha dejado un poco de lado esos puestecillos quizás más tradicionales. Es que al final, claro, en Kawazu, por ejemplo, Kawazu es el festival, tú lo decías, ¿no? De los cerezos, estos cerezos Kawazu, que ya sabéis que florecen un poquitito antes, normalmente finales de febrero. Claro, la idea es el hanami, ¿no? Ir a ver las flores, que es una de las actividades favoritas de los japoneses para el hanami, es comer Siempre. bajo Los japoneses cerezos. siempre les encanta comer. Claro, en el parque, por ejemplo, de Nagoya, que tú mencionabas ahora, había sitio para hacer picnics, ¿no? Y la gente tenía sus plastiquitos, ¿no? Sus mantas, y podían ir a los puestos de comida, compraban esos fideos fritos, por ejemplo, y se iban a sentarse con su grupo de amigos ahí en el plástico, la manta que tenían debajo de los cerezos. En cambio, en Kawazu, como es al final una hilera paralela al río y tienes el caminito, no hay sitio realmente para sentarse a hacer ese hanami. Entonces yo vi un poco que la colocación de todas esas mesas de libre uso, porque eso no es tienes que comer en un sitio concreto, no, tú compras la comida que quieras y te sientas donde haya un huequito, ¿no? A mí me dio un poco la sensación de que era ese concepto de comer bajo los cerezos, ¿no? Ya que no podemos hacer el picnic con nuestro plastiquito y toda nuestra historia bajo los cerezos, al menos nos ponen aquí unas mesitas para que podamos aprovechar y disfrutar de los cerezos mientras nos comemos pues alguno de los platos típicos de los puestos de comida, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que hay también, claro, diferencias y bueno, van cambiando las cosas también eso es lógico, ¿no? Totalmente. No sé si deberíamos hablar un poco de los puestos de comida más típicos. Yo creo que sí, para que la gente sepa que puede esperar, y ahora también hablamos de nuestra opinión y demás, ¿no? Pero primero vamos a decir cuáles son los top, ¿no? Los típicos puestos que vais a encontrar siempre. Nosotros y no si somos... hay un camino largo como en Kawasu, pues los vais a ver repetidos una y otra vez. Ya ves. Yo te diría que en vez de hacer el top 3, que eso es muy japonés, pero es que se me queda un poco corto... Bueno, por eso yo he dicho top 5. Hagamos, exacto, ¿no? Top 5. Creo que, por ejemplo, da igual dónde vayas, pero casi siempre vas a encontrar un puesto de takoyaki. Sí, takoyaki. Sabéis que es típico de Osaka, que en Osaka, en Amerikamura, ¿no? Os hemos contado en la web algunos sitios donde es típico comerlos, que están muy ricos, pero realmente hay puestecillos en los festivales que siempre van a tener takoyaki. Por si no habéis ido a Osaka en ese viaje o tenéis la curiosidad de, oye, quiero saber quiero probar, ¿no? A ver a qué sabe esto, pues siempre va a haber takoyaki. Además es una comida perfecta para festival porque os lo van a dar, ¿no? En este recipiente de plástico, pero es fácil de compartir. Podéis comprar, ¿no? Una porción de okonomiyakis. Una bolita de Exactamente. Además es como muy fácil. Pinchas la bolita y te quemas la boca. Básicamente. Te la comes, te quemas la boca. Eso es va junto, ¿no? Pero como que es muy de festival. Luego yo he mencionado
Lo he dicho, lo he usado como ejemplo en un par de ocasiones. He dicho los fideos fritos, los yakisoba. Los yakisoba son tipiquísimos. Súper típicos. Ya sabéis, esos fideos fritos que se cocinan, ¿no? Normalmente en la plancha, con esas espátulas grandotas, ¿no? Les van dando así vueltecitas para que se vayan haciendo, se vayan friendo, digamos, bien. Claro, es una comida también perfecta de festival porque te llena mucho, ¿no? Es un sabor, lo que tú decías Bueno, hidrato antes. de carbono a tope. Hidrato de carbón, pero además... he dicho hidrato, ¿qué he dicho? No sé Hidrato qué he de dicho. carbón. Bueno, Te ha faltado la O. sí, me he quedado ahí. Es que estoy salivando ya. O sea, yo me desayunaba unos yakisoba ahora mismo, sinceramente. Pero tú lo hablabas antes de esas salsas, ¿no? Que son salsas que te hacen salivar, que te hacen querer más. Claro, el yakisoba, la base es justamente la salsa, ¿no? Entonces, es de nuevo también comida perfecta para un festival. Luego hay unos puestos muy populares que yo, por ejemplo, los descubrí la primera vez que fui a Japón, a mí me sorprendió muchísimo, sinceramente, que son los ikayaki. Exacto, el calamar entero a la parrilla con salsa de soja. Es como si hicieras el calamar espetado aquí en Bueno, Málaga, ¿no? tal cual. Pues el calamar entero. Lo que pasa es que aquí con salsa de soja o salsas dulzonas. Sí, a veces con poca cosa, ¿eh? También he visto algunos solo con nada, pintado con poquita cosa. Sí. Si está bien hecho, está muy rico, el problema es que es un poco una ruleta. Yo la primera vez que probé un ikayaki, esta brocheta, ¿no? De calamar, estaba más duro eso, me acuerdo. Bueno, es que el calamar en cuanto lo cocinas demasiado se queda chicloso y es incomestible. Lo Entonces probé hay que tener cuidado. en un guión Matsuri en el año 2000 con mi amiga Amber. Y vamos, o sea, eso nos ¿Y te cuesta. quedaste con hambre? Sí, pues sí, porque era imposible de morder ese ikayaki. Estaba duro, 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 duro. Pero bueno, súper, súper típico. Lo vais a ver muchísimo. Luego otro, venga, Luis, ¿qué Pues dices? yakitoris, ¿no? Bueno, Sí. pollos en general, porque puede ser Pollos yakitori, en puede ser general. karaage, ¿no? Pero, También, sí, Pero al sí. final es pollo, sí, es el karaage porque es frito y los fritos siempre gustan y también porque le pones te lo suelen poner en los festivales a veces con alguna salsa dulzona. Si es el yakitori, pues porque ya va pintado con salsa dulzona, ¿no? Mientras se cocina a la parrilla. Y así es que además el yakitori, el karaage también, porque al final, pum, puedes ahí con los palillos agarrar un cachito, se Sí, te suelen comparte. poner un palillo alargado Sí. y entonces, claro, pues o bien pinchas con ese palillo alargado como los takoyaki, por ejemplo, o bien O bien la con comida ya palillos, viene ¿eh? ensartada en ese palito Claro, alargado. el yakitori es la brocheta, de nuevo, súper fácil, porque tienes la brocheta, Claro, comes la cada uno brocheta se come y la acabó. suya y ya está. Yo recuerdo en un festival en Hachinohe, creo que era Hachinohe, no, o sí, no, ahora no, sí, diría que era Hachinohe, que compramos yakitori y Eric, que tenía 2 añitos, 2 añitos y medios, ¿eh? tengo además unas fotos de él en el cochecito, sentado y comiendo yakitori como, vamos... Como un loco. Loco, le encantaba, o sea, flipó. De hecho, pensábamos, ¿no? Bueno, vamos a compartir un poquito de yakitori, que va, se lo comió entero. Yo me acuerdo de la decepción de, oye, que yo no he comido yakitori, ¿qué es esto? Pero bueno, ese también es muy típico. Y luego, ¿qué? Nos falta uno Pues el básico. okonomiyaki, que es otro clásico, ¿no? Un Que suele ser una clasicazo. versión un poco más sencilla que la de restaurantes, evidentemente, Rico. que lo suelen vender enrollado. Ah, eso se ha puesto muy de moda, sí. Se ha puesto muy de moda también porque, claro, te lo venden enrollado en un palillo para que lo puedas comer caminando, o lo medio enrollan y lo ponen en esas bandejitas de plástico también, Sí. para que de nuevo, con unos palillos normales, pues puedas ir tomando trocitos y los puedas comer fuera del puesto, porque normalmente, salvo sitios como esto que decíamos de Kawasu, pues no hay lugares donde sentarse, ¿no? Entonces, o te lo llevas de vuelta a donde tienes tú pues esos plásticos con tus amigos para hacer el hanami, por ejemplo, o si no es un festival de cerezos, pues para que te lo comas pues, Un de rinconcito. pie en un rinconcito. Que es lo que ¿Cuál hacen es, todos. ¿Cuál es mi problema? Mira que estoy salivando también, ¿no? Pero claro, Te he oído. ¿cuál te he es mi oído. problema con los puestos de festivales? No lo sé. A ver, Mi cuéntame. problema es que son todos prácticamente idénticos. Es verdad también que cuando hay más número de puestos, como pasa en este ejemplo que hemos dicho de Kawasu, ya se está poniendo de moda, y se nota también que Japón poco a poco, ¿no?, va abriéndose un poco, puestos de kebab.
¿no? Que también es otro que cada vez lo estamos viendo más Sí, a menudo. muchísimo, Los es verdad. puestos de kebab, aunque funcionan un poco diferente porque ya tienen la carne cortada, ¿no? Y la mantienen caliente, entonces dices, bueno, pues sí, tienen el trompo de carne, pero ya está precortada y tal. Y dices, bueno, ya no es lo mismo. Mi problema con esto es que se utilizan mucho estas salsas dulzonas, aparte de porque son fáciles, porque claro, llevan mucho glutamato monosódico, entonces esto genera un umami artificial, te hace salivar artificialmente. Cierto. Y te llama la atención porque ese olorcito que hemos dicho antes de Sí. cuando estas salsas mezcladas con la proteína o con el ingrediente que sea se está cocinando en la parrilla, pues llama mucho la atención. Pero ¿qué pasa? Que entre que es un umami un poco artificial y que lo que se cocina es de calidad regulera, pues al final siempre a mí me deja con esa sensación de, bueno, pues mira, he comido algo porque tenía que comer y a lo mejor si es un día de festival, muchos de los restaurantes pues van a estar hiper llenos de gente y con colas muy grandes, pues prefiero comprar algo en un puestecillo y al menos no me quedo Bueno, muerto y de el hambre. ambiente también, ¿no? No, totalmente, totalmente. Pero claro, también es un poco lo mismo que pasa con los puestos que hay en España en las ferias, que la comida suele ser, pues, muy regulera, ¿no? Y es la diferencia con los food trucks, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que como ahí, por las regulaciones sanitarias, por lo que sea, es un poco diferente o lo gestionan de otra manera, sí que encuentras puestos de comida donde realmente se hacen cosas muy especiales y muy únicas, ¿no? Es decir, no esperéis ir a un festival japonés y tener encontraros la comida de vuestra vida, porque además la gente que está en esos puestos de festivales no es gente que se dedique a cocinar normalmente, sino que, bueno, pues tienen ese puesto pues, para sacarse ese dinero en los días de festival y ya está. Entonces, claro, no es gente que diga, no, yo es que tengo un nivelón haciendo yakisoba que no veas, hago los mejores yakisoba de la ciudad, no, ni mucho menos. O sea, hace lo mismo yakisoba que harías tú si tuvieras una plancha y tuvieras botellas de estas de 2 litros de salsa de soja o de salsa tonkatsu o de salsa que las vais a ver por allí y vais a ver cómo las echan ahí pues a litros, ¿no? En las parrillas. Ya ves, ya ves. Sí, lo que pasa es que, bueno, es lo que decíamos. No, en ese momento como que Claro, te apetece. pero sí es verdad que a veces comes y dices, es que todo me sabe un poquito igual. Todo sabe ¿no? un poco igual y no hay nada que digas wow. Bueno, pero como todo te sabe igual y a lo mejor no hay nada que digas wow, que dices tú, cambiemos un poco de sabor. Ya que hemos hablado de 5 salados, vamos a hablar quizá de algunos, porque también hay puestos de comida dulce. No dulzona, no, dulce. Dulce, sí, también, claro, a los japoneses les gusta lo dulce y en estos festivales siempre vais a encontrar puestos con cositas para los que tenéis paladares dulces. Creo que el rey de los puestos de comida dulces, el rey absoluto, es el chocobanana. Sí, que me hace gracia, ¿no? Que luego tienes, por ejemplo, el Kit Kat típico de Tokio, que es chocobanana porque se considera típico de Tokio y es como, sí, pero es que está en cualquier festival siempre hay chocobanana, da lo mismo en qué Siempre. parte de Japón estés. Además hay un montón de puestos siempre de chocobanana, que dices, ¿cuántos puestos más puede haber de chocobanana? Pues siempre hay más. Básicamente chocobanana son plátanos bañados en chocolate y luego pues diferentes decoraciones, ¿no? Con estos, ¿cómo se dice? Estos, las cositas estas de colores, ¿no? Como unos fideitos, digamos, de colores o algunos le ponen que si fresitas, que si, bueno, en fin, ¿no? Van decorando esos plátanos bañados en chocolate. Este es el rey absoluto de los puestos dulces. Totalmente. Luego también hemos visto, es bastante popular, taiyaki. Taiyaki es Hablamos bastante ya del típico, taiyaki sí. aquí en el podcast, ¿no? Entonces suele haber también puestos de taiyaki. A veces no son taiyaki, sino que son lo que se llamaba baby castera, ¿vale? De estos bizcochitos, ¿no? De casutera, que tienen, bueno, diferentes formas, ¿no? Lo bueno es que en los festivales te lo venden en formitas así muy chiquititas, perfecto para... Sí, que te los comes de un bocado. Sí, exactamente, ¿no? Lo agarras con los dedos y te lo comes, ¿eh? Especialmente en verano vamos a ver puestos de kakigori. Totalmente. Ya sabéis, el kakigori es ese hielo picado que luego se sirve con siropes de colores así como muy sorprendentes, ¿no? Muy casi fluorescentes. Radiactivos, casi. Sí, radioactivos. Y otro puesto que también es un clásico y que también vais a ver mucho y que a mí siempre me hace mucha gracia porque es muy típico de España también, son ringoame.
Que las son manzanas caramelizadas. Exacto, las con manzanas. esta capa de azúcar ahí por fuera. Que esto es súper típico de las ferias en España. Yo Totalmente. recuerdo de ir a pequeña, ¿no? a la Lo fiesta que, mayor del pasa, pueblo. lo que pasa es que en Japón se ha puesto de moda que incluso ya, por ejemplo, ¿no? En calles como en la zona de Harajuku, Takeshitador y todo esto, los puestos de fresas con esta capa de azúcar por el exterior. Y también en muchos festivales, en lugar de manzanas, ya tienen los puestos de fresas. Total, exactamente. Estaba pensando, Luis, que tú has hecho una muy buena reflexión justamente de que no esperemos, ¿no? En el festival, en estos puestos de comida, disfrutar de una comida de una calidad excepcional y demás. Y no es como, no sé, tú por ejemplo, si estás paseando por una Shotengai, ¿no? Que siempre sabéis que hay un montón de negocios y demás, pues a lo mejor empiezas paseando y ves un restaurante que te llama la atención, pero piensas, voy a seguir andando a ver qué más cosas encuentro, porque a lo mejor hay un restaurante de sushi en cinta transportadora, uno de gyozas, uno de no sé qué, uno de ramen. En el caso de los festivales, el hecho de seguir paseando, no vais a encontrar una variedad mucho mayor. Me refiero que va a haber siempre la misma repetición de las mismas cosas, ¿no? Sí. Evidentemente, en los últimos tiempos pues han surgido lo que yo decía antes, ¿no? Que si puestos de kebabs, que si patatas, ¿no? Hay las patatas esas como alargadas, ¿no? Que hacen como en... Como una brocheta de una patata que se Exacto. corta en espiral, ¿no? Y que Sí. es toda la patata frita, pero cortada en espiral, que Sí. también se ha puesto de moda en Japón y en muchos otros países. O churros incluso, los churros, ¿no? Los churros están- alargados. Bueno, churros versión japonesa, ¿eh? Versión japonesa, exacto, pero que los venden también en los parques temáticos, ¿no? Los churros se han puesto súper de moda, pues en los puestos de festivales también. Pero me refiero que siempre se van a repetir los mismos tipos de puestos, ¿no? Pero Nosotros en esto- Kawasu, por ejemplo, pasamos por delante de 4 puestos de kebab diferentes. Sí. De brochetas de Wagyu, pues otros 4 o 5. De También se ha puesto de moda okonomiyaki, eso. 27, ¿no? De yakisoba, 200 y así. Pero esto, claro, me ha hecho pensar y me ha hecho recordar un concepto del que no hemos hablado aquí en el podcast y a lo mejor podríamos mencionarlo, que es el BQ Gurume. BQ Gurume. BQ Gurume viene un poco del inglés, ¿no? Be great, el Q es grado, ¿no? Ah, vale. Entonces, sería gourmet, gastronomía de clase B, de grado B, ¿vale? ¿Qué significa? Claro, tú lo has dicho, ¿no? No esperéis que sea top, ¿no? Y que sea wow, sino estamos hablando de una gastronomía que los japoneses han puesto, ya sabéis que les encanta poner nombres, clasificaciones a todo. Entonces, este tipo de comida que es barata, que es sin pretensiones, que para el momento en el que estás, ¿no? Estás en un festival, ya te va bien, picas algo, comes algo, disfrutas del ambiente, ya está bien. Esto los japoneses lo llaman BQ Gurume, ¿vale? Esta gastronomía, comida de clase B, ¿vale? Básicamente es eso, son los platillos más populares, ¿no? Las cosas un poco también, los platillos más baratitos, que en cierto momento de la vida o en cierto momento, ¿no? del año, pues te saben a gloria a veces. Tú dices, no es el mejor okonomiyaki de mi vida. No, no lo es. Pero en este momento también concreto estoy celebrando este festival, formo parte, ¿no? un poco de esta comunidad, de la vida cotidiana de esta comunidad, pues es algo reconfortante, es algo que encima pues no es exageradamente caro, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo aquí creo que los japoneses romantizan un poco Puede esto para justificar la comida de festivales, ¿eh? Y lo digo por un motivo, ¿no? Porque ellos cuando hablan de esta comida de grado B, ¿no? La BQ Gurume, que tiene una conexión con identidad regional y de hecho existe en Japón un concurso nacional que se llama el B1 Grand Prix, donde cada ciudad compite con su plato estrella de este tipo de comida, ¿no? Pues el oden de Shizuoka, el yakisoba de Fujinomiya, de Fujinomiya, exacto. etcétera, ¿no? Pero claro, es que para mí la comida de festivales no es un B grade, ¿no? No es comida de clase B, es comida de clase C. Porque tú, por ejemplo, ¿no? Claro, tú me hablabas, ¿no? De no es el mejor okonomiyaki de tu vida. Tú comes un buen okonomiyaki, joder, y a lo mejor sigue siendo barato comparado, por ejemplo, con un omakase de sushi. Sí. Pero está muy bien hecho, puede tener buenos ingredientes, te sale mucho más barato, evidentemente, aunque a lo mejor no tanto como en un puesto de festival, pero es que esos dos okonomiyakis, el de festival o el de un restaurante barato, pero en ciudad,
o en ciudad o en pueblo, en Sí, donde sí, sea, sí, sí. no tienen nada que ver. Son como dos animales totalmente diferentes, ¿no? Y con los yakisoba es lo mismo. O sea, Estoy el de tío que está acuerdo. haciendo yakisoba en los puestos de festivales, es lo que yo te digo, tiene una gran plancha, echa kilos de yakisoba, ¿no? Luego agarra esa botella de la salsa dulzona que te gusta a ti, la echa por litro sobre la plancha y con las espátulas empieza a remover, ¿no? Le mete ahí el repollo que ya lo tiene precortado, pues para que tenga ese poquito de textura crujiente y una pizquita de verde, pero no tiene nada más. O sea, no hay un cuidado especial, ¿no? Que esto que a veces se dice, no, es que los japoneses cuando hacen algo lo hacen súper bien porque ¿no? El aprendizaje y la maestría y no sé cuánto. No, aquí es hacer cantidades industriales para vender a cuanta más gente mejor y cuanto más rápido mejor. Entonces, claro, estás haciendo comida de clase B, pero a lo barato y a lo rápido, con lo cual ya lo Vale. estás convirtiendo para mí en clase C. Vale, pues ahí queda dicho. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Sí que es verdad que, claro, tú te comes un buen okonomiyaki o un buen ramen, me da igual, ¿eh? Pero Claro. un okonomiyaki, unos yakisoba, son comidas realmente en origen sencillas. En origen, pues el okonomiyaki te lo preparas tú ¿no? En tu plancha con lo que tú quieras. Realmente son un poco hasta comidas de sobras, ¿no? De, oye, pues aprovecho y pongo esto. Sí que entiendo la definición del BQ Gurume, ¿no? De Claro, esta eso sí. comida como de segunda, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que quizá en el caso de los puestos de comida de festivales se romantiza como tú dices, Bueno, ¿no? porque es utilizar comida de segundo grado y la conviertes en tercero, ¿no? Porque todavía lo Hmm. haces con menos cuidado, con más rapidez y más, pues, pues eso, en Pero cantidades industriales. fíjate que me apunto quizá el hablar en algún otro episodio de esto del BQ Gurume, porque me parece súper interesante esto que también has mencionado, ¿no? Del concurso Bueno, nacional y sí, demás. y de Podría estas estar identidades chulo. regionales basadas Sí, en ciertos platos que son muy típicos de cada región. sí, sí, sí. Vamos ahí, O ¿no? Nos como lo los guardamos. curries en ciertas ciudades, ¿no? Y todo Claro. esto, pues Vamos a sí, porque el curry, de nuevo, es otro BQ Gurume, ¿no? Al final. No todos son puestos de comida, como hemos dicho al inicio. También tenemos puestos de juegos. Y esto es quizá una de las cosas un poquito más diferentes de las fiestas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en España. Porque aquí hemos dicho que toda feria, toda fiesta del pueblo va a tener como atracciones, ¿no? Suele tener pues ciertas atracciones, se montan durante esa semanita que son las fiestas, luego se desmontan y se van a otro pueblo que celebra las fiestas de verano. En Japón no hay este concepto de las atracciones, ¿no? Como tal, pero sí tenemos los puestecitos de juegos. bueno, esto sería parecido a ciertas ferias en España, ¿no? Pues cuando tienes lo de la tómbola. La tómbola o a veces esos puestos que también existen en Japón, ahora hablaremos, de disparar, ¿no? De De lo disparar, de puntería, sí, y que te digamos. llevas el peluche y estas Eso, cosas, ¿no? sí. Digamos que son este tipo O al menos ese concepto, Sí, ¿no? Porque a sí. veces, claro, las tómbolas que lo hemos visto ya no solo en España, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en fin de año en Oslo, pues Ay, también tenían tómbolas, es también verdad. tienen una tómbola, ¿no? Y son Sí. puestos más grandes, ¿no? Muchos de estos Mm. puestos de juegos tradicionales que hay en los festivales japoneses suelen ser como puestecitos más Es pequeños. que suelen tener, visualmente, son iguales en muchos casos que los puestos de comida. De hecho, en muchos casos tienen el nombre de la actividad, ¿no? Del juego, pintado igual en la parte frontal, con esas mismas letras redondeadas de las que os hablábamos antes, pues exactamente igual, Bueno, ¿no? claro, para que veas desde lejos Claro. qué es lo que hay, porque está tu hijo que está dando por saco y está molestando y dice, madre mía, necesito que juegue a algo. Creo que el puesto de juegos más popular que más veces hemos visto es el Kingyo Sukui. Uy, sí. Kingyo Sukui, básicamente, Kingyo son los pececitos de colores y Sukui viene de pescar. Con lo cual, Kingyo Sukui es un juego que consiste en pescar pececitos de colores. Pero hay un pero. Claro, hombre, si no, si fuera fácil, Si fuera no sería un fácil. juego. Lo que nos dan como una especie de colador, así planito, pero de papel, un papel muy fino que básicamente se rompe
al mojarse. Pero en si agua. los peces están en el agua, ¿cómo vas a recoger los peces con el colador que se rompe al mojarse? Tienes que ir muy rápido, tienes que ser muy preciso, ¿no? Muñeca ahí firme, rápida, porque tienes que... Yo creo que lo importante aquí es tener un objetivo claro antes de meter el pequeño colador en el agua, porque claro, a los pocos, nada, no sé, segundos, eso se deshace. Claro, y ya, tienes que ¡pum! ser rápido para que esté en contacto con el agua el menor tiempo posible. Exactamente. Entonces, este es uno de los típicos. Hemos visto en muchas ferias en la actualidad, bueno, en muchos matsuris en la actualidad, el Supaboru Tsukui. Supaboru. Claro, en lugar de pececitos, lo que tienes es bolitas de Como goma. unas bolas, ¿sabéis esas? ¿Cómo se llaman? Sí, estas como pelotitas que botan, ¿sabes? Sí, exacto. Esas, ¿no? Como esas Como bolas. de goma de ballena, se decía, ¿no? Es que no sé cómo se... ¿Sí? No Al sé. menos en España, cuando yo era pequeño, creo que se decía como de goma de ballena, que saltaban, que rebotaban muchísimo. Exacto, que botan mucho, ¿no? Están guays porque al menos así, pues primero, lo de pescar pececitos a mí me da un poco de yuyu y luego... Sí, porque si te llevas un pececito, te lo llevas en la típica bolsa de plástico con agua y el pececito dentro, pero luego, ¿qué haces con eso, no? Bueno, que lo habéis visto, esto lo habéis visto en multitud de mangas, animes y películas japonesas, porque es que siempre que hay un matsuri vais a ver especialmente la parejita que va en yukata, que va al matsuri de verano y participan, ¿no? Juegan al Kingyo Sukui y acaban con la bolsita de plástico llena de agua, con el pececito ahí, el pobre, dentro, ¿no? Yo prefiero el Supaboru Sukui y así al menos me Totalmente. la pelotita. Yo creo que este es el más típico. Luego, uno bastante típico, que es más conocido para nosotros, es el Shateki, que es básicamente el tiro al blanco, ¿no? Con estos, que son estos rifles como de aire comprimido, ¿no? Que básicamente pues tienes que tener ahí una buena mira, ¿no? Y dar al blanco. ¿Y por qué tiran al blanco que hemos hecho nosotros para que no disparen? Ojo, este humor no, ¿eh? Este humor no. Oye, al menos no he dicho otras cosas que podrían haber sido mucho peores, ¿eh? Bueno, pues este lo conocemos, yo creo que lo hay en muchísimas ferias en todo el mundo, ¿no? Al final es muy parecido, entonces pues, tienes que conseguir derribar, ¿no? Dar al blanco para conseguir un premio en concreto, ¿no? Otro muy típico también es el wanage, que es el juego de el lanzar aros, el lanzamiento de aros. También. Otro jueguito así de destreza, de puntería, básicamente nos van a dar... De muñeca, de tener... Sí, de muñeca. Sí. Nos van a dar unos aros así de plástico y pues los tenemos que lanzar para que entren en esos como pivotes, ¿no? Con postes verticales. Entonces, depende del sitio, pues si metes 3 aros, consigues este peluchito. Si metes 5, consigues algo un poco mejor, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces ahí hay... Ese es bastante también popular. Aunque Exacto. yo creo que el Kingyo Sukui, el de los Yo creo que sí, el Kingyo Sukui, o ya rey, sea en ¿eh? la versión pez o en la versión bolas, Sí, es el más popular Súper, de todos. Sí. Y luego tenemos también otros puestos, muy popular también en todos los matsuris, tener puestos de máscaras. Ay, sí, máscaras de plástico, ¿no? Sí. Sobre todo pues con zorritos kitsune o los hyotoko, por ejemplo. De Tengu también hemos visto, De Tengu, es verdad. de Okame, ¿no? La mujer de Hyotoko, pero luego también de personajes de anime. Hemos visto un montón de... ¿Cuál es este? Me sale Robocop. Pues de Kamen Rider hay bastantes, Sí. de... Bueno, pues... ¿Cómo se llama? De Ultraman. Eso, Ultraman. Eso es lo que estaba Exacto, pensando. igualito que Robocop, Laura, di que sí. Estaba pensando en Ultraman. Ultraman siempre aparece en los puestos de máscaras. Bueno, es que está Ultraman siempre. mola un montón. Entonces, bueno, pues si vais con... Tú sabes que Ultraman fue la primera película que vimos en mi casa cuando nos compramos el vídeo. ¿En serio? Fuimos a un videoclub y no sabía mi padre qué alquilar y yo vi pues una cinta, ¿no? Y tenía unos dibujos animados que parecían así interesantes y le dije, ay, ¿puedes coger esto? Y lo alquilamos y me vi una película de Ultraman que me flipó y me la vi 200 veces antes de devolverla. Fíjate, ahí la cosita japonesa La ya, cosita japonesa ya estaba aparecía por ahí. Y luego puede ser también, ya para acabar, que veáis, esto también se ve mucho en pequeñas fiestas, lo hemos visto mucho, por ejemplo,
en fiestas en Shotengai, que eso me hace mucha gracia, ¿no? La Shotengai, claro, tiene la unión de comerciantes, organiza como pequeños festivales en la propia Shotengai, pues para, lógicamente, llamar la atención de la gente, que la gente pase por la Shotengai, gasten, ¿no? Compren en las tiendas y demás. Habréis visto, y eso también aparece en muchos mangas y animes, el Senbonbiki, que es la lotería de los 1000 hilos, ¿no? Es un panel que tiene como varios hilitos, eliges uno, tiras de él y ahí sale como, te dice el premio que has sacado, ¿no? Este es como muy tradicional, muy, 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 muy de barrio. Entonces, en festivales yo lo he visto menos, pero sí que lo he visto en pequeñas fiestas, eso, en Shotengais, fiestas como un poco más populares, ¿no? Una cosita más así chiquitita, ¿no? Yo creo que esos son los más típicos. Habrá algún otro que se nos haya olvidado, pero creo que esos son los más típicos. Exacto. Y yo creo que, bueno, más o menos hasta aquí, lo único que quedaría por hablar un poco, ¿no? Es cómo es un poco temas de protocolo, ¿no? Hemos hablado ya lo del comer caminando, ¿no? Que suele haber cierto tabú, aunque ahora te salen millones de pseudo-influencers diciendo que esto no es un cliché y que no es verdad, ¿no? A pesar de que haya carteles en muchos sitios que lo dicen. También es verdad que la propia sociedad va cambiando, claro, y cierta gente más joven pues no le da la gana de respetar ciertas normas y a lo mejor no lo hace. Pero también depende de qué tipos de comida. Porque, por ejemplo, comer un onigiri mientras caminas, pues más o menos da bastante igual. Pero tú imagínate, pues eso, un okonomiyaki de estos de festivales que está con las salsas y demás, o los yakitori o los yakisoba, comer caminando en un festival donde hay miles de personas caminando a tu lado, te puedes chocar, le puedes echar todos los yakisoba encima, pues te hace una gracia que no veas, ¿no? Entonces, lo más normal es que o bien veáis en festivales un poco con espacios más grandes, como el que decíamos de Kawasu, que ya hay hasta espacios donde te puedes sentar que son comunes. Pero acuérdate en Sendai, acuérdate en Hachinohe, que lo he mencionado antes, tenían las plazas del festival, las Matsuri Hiroba, en las que había un montón también de puestos, de mesas y sillas de uso comunitario, justamente para que pudieras ir a comprar tu comida y sentarte ahí, ¿no? Y te sientas y te comes lo que hayas comprado. Luego es importante también la gestión de residuos, porque sabéis que no es frecuente encontrar papeleras en Japón más allá de estaciones y convinis, ¿no? Entonces, claro, en este caso, como además suele ser muy común lo que acabamos de decir, que tú compres en un puesto y te lo comas ahí al lado, ¿no? O no te alejes demasiado. Cuando luego has terminado, lo normal es volver al puesto donde has comprado, pues lo que sea que has comprado, y ese recipiente de plástico que ya está vacío de yakisoba, de okonomiyaki, o los palillos y demás, se lo entregas a la persona de ese puesto y él lo tira a su papelera, a su basura. Exactamente, que no os dé vergüenza, ¿vale? Os acercáis más que nada puesto, porque es que si no vais a tener que acarrear esa basura durante todo el trayecto y a medida que vayáis comiendo cosas en el festival, es que no es imposible. No, que no os dé vergüenza, vais y decís onegaishimasu, sumimasen, lo que queráis, y le dais ahí vuestros recipientes de plástico con los palillitos y que lo tiren ellos, ¿vale? Y luego, pues una última cosa es el dinero. El dinerete. Porque, por ejemplo, ¿no? En Corea del Sur, en Seúl, en Myeongdong, ¿no? Que es una zona que tiene el mercado nocturno todo llena de puestecillos. En todos ellos prácticamente te aceptan tarjeta de crédito. En estos puestos de festivales, en Japón, lo normal es que tengas que pagar en efectivo. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen datáfonos, no aceptan tarjetas ni nada de nada. Entonces, aseguraos, llevad dinero en metálico. No lo entiendo, que estamos ya en el siglo XXI, 2026, por favor. Ya, creo que los yatai deberían empezar es que ya les toca. Realmente cualquier persona puede conseguir un datáfono para poder cobrar con tarjeta. Totalmente. Así que bueno, pero a día de hoy sí que es muy habitual tener que pagar en efectivo, así que llevad efectivo. Bueno, yo creo que también esto es el ejemplo, ¿no? De que aunque cualquier persona lo puede conseguir, y los bancos evidentemente te ceden los datáfonos pues con grandes descuentos y demás, pero claro, tienes que pagar una pequeña comisión aquí, una pequeña comisión allá. Bueno, si tú solamente pones ese puestecillo en momentos muy particulares del año, pues a lo mejor no te sale a cuenta porque no es tu negocio principal. Yo es que soy más mal pensada, Luis.
pero esto a lo mejor es un tema para otro día. ¿Tú qué piensas? Que aquí hay dinero negro, ¿no? Hombre, por supuestísimo, especialmente cuando se sabe que la yakuza, la mafia japonesa, controla bastantes puestos de festivales. Totalmente. De hecho, ¿no? Un amigo nuestro, ¿no? El marido de nuestra amiga Yoko, ¿no? Cuando abrieron un restaurante, creo que hablaban por Osaka de montar un puestecillo y decía que tenían que pagar como la cuota, entre comillas, a la mafia local para que le permitieran poner ese puestecillo, porque si no, pues claro, te destrozan el puesto y quizá te hacen algo más. Sí, podríamos, mira, te lo voy a apuntar también, hablar de la yakuza podría ser también interesante, porque aquí a mí me da la sensación de que va más por ahí, sinceramente, de no queremos aquí, al final el dinero, pagar en tarjeta, queda todo muy registrado, ¿no? Bueno, es que la yakuza además surge un poco de estos puestos del periodo Edo, ¿no? Estos tequilla que había, y de ahí surgen los primeros yakuza. Entonces, claro, pues tiene mucha relación. Venga, lo apuntamos para otro episodio. Pero bueno, dicho esto, solo nos queda despedirnos, pero no sin antes deciros que si habéis estado en puestos de festivales en Japón, que nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia, qué cosas habéis comido y qué opinión os merece la calidad de lo que habéis comido, porque nos gustaría saber si opináis como nosotros o es que nosotros ya... Ya tienes el morro fino, tú. Claro, es que igual tenemos el morro fino y además también nos interesa saber cómo son las fiestas en vuestros países, sí. A ver cómo se lleva esto, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en México pues tienes a veces puestos callejeros con tacos de canasta, por ejemplo, y cosas así. Pero en otros países ¿es normal tener puestos de comida en cualquier sitio de la ciudad o solamente en momentos festivos? ¿O cómo funciona? Contadnos. Mátane.